Muy buenas tardes con todos. Primero que nada, voy a darles la bienvenida a esta nueva capacitación sobre principales usos y aplicaciones del polietileno de alta densidad en proyectos de infraestructura. Mi nombre es César Chima y estaré a cargo hoy día de la exposición. Primero que nada, agradecerles el tiempo que nos están brindando por estar visitando nuestra página y estar dispuestos a ser capacitados en este material tan noble. Y bueno, vamos a iniciar la capacitación de polietileno de alta densidad. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema, las pueden ir soltando en el chat para que desde el área de marketing nos vayan alcanzando sus dudas y preguntas y nosotros poder absorberlo. El polietileno de alta densidad es un material bastante noble para todo lo que son obras hidráulicas, tanto para sistemas de conducción de fluidos a presión como para la conducción de fluidos por gravedad, ¿sí? Actualmente las aplicaciones del polietileno de alta densidad básicamente están en las instalaciones de agua potable, instalación de agua de redes de alcantarillado, en la conducción de aguas residuales, la instalación para líneas de gas, transporte de sólidos para minería, la conducción subacuática tanto en emisores submarinos como en emisores lacustres, canales de irrigación y sistemas de riego. Esas son las principales aplicaciones del polietileno de alta densidad y de esas hay muchos más por los cuales se puede hablar. Dentro de estas aplicaciones destacan actualmente todo lo que tiene que ver con obras hidráulicas, tanto para la conducción de fluidos a presión como por gravedad, sus diferentes formas. Dentro de las ventajas que ofrece el polietileno de alta densidad está principalmente su bajo peso y fácil manipulación. Esta es una ventaja competitiva con respecto a otros materiales que de alguna manera mejora la logística de nuestras obras, ¿sí? El hecho de tener bajo peso y muy fácil manipulación nos permite de alguna manera ahorrar en los tiempos de atención. Excelente desempeño hidráulico, el polietileno de alta densidad ha demostrado que se comporta mejor que otros termoplásticos en temas de pérdidas de carga y presiones en obra o en presiones de operación en el momento de las líneas de conducción. Es muy rápido de instalar y se genera menor número de uniones. Este punto básicamente porque hasta diámetros de 4 pulgadas o 110 milímetros podemos fabricar rollos de hasta 100 metros. ¿Sí? Eso siempre hay que consultarlo con producción, básicamente por el tema del espesor. Tiene elevada resistencia al impacto y resistencia química. A diferencia de los tubos de PVC, el polietileno de alta densidad es completamente liso y no tiene campana. Entonces, eso hace que de alguna manera la resistencia al impacto de este tipo de tubos sea mucho mayor. Completamente atóxico, no le cambia el olor, el sabor ni el color al agua. Tiene elevada vida útil. El polietileno de alta densidad ha demostrado superar largamente los 50 años de vida útil y puede ser instalado expuesto, que es una ventaja competitiva con respecto a otros materiales. El polietileno de alta densidad puede ser instalado expuesto y tiene mejor comportamiento ante los rayos solares. Dentro de las características principales podemos destacar que no contamina el agua, no cambia el color, el olor y el sabor del agua, tiene bastante grado de flexibilidad, ¿sí? Lo que permite de alguna manera generar rayos de curvatura en el tubo en el momento de instalación. Por ejemplo, acá ustedes están viendo una instalación por cracking, donde se requiere una curvatura para poder ingresar a la zanja. Entre los rangos de pH que maneja el polietileno, podemos decir que traslada sustancias tanto ácidas como básicas en rangos de pH desde 2 hasta 14, es decir, traslada sustancias muy ácidas como muy básicas. Se utiliza mucho en sistemas de telecomunicaciones, en el tendido de fibra óptica y en el chaquetado de esta fibra óptica. También podemos fabricar y se utiliza mucho para todo lo que son ductos, biductos y triductos de polietileno para la conducción de cables de fibra óptica. Tiene alto desempeño y mejor comportamiento en zonas sísmicas el polietileno de alta densidad. Por su gran flexibilidad y por su móvil elasticidad, permite de alguna manera absorber y absorber los asentamientos del terreno por movimientos sísmicos. Correcto, es el material que mejor se comporta en zonas sísmicas. Otra ventaja que tenemos es que resiste la abrasión externa, como ustedes pueden observar, y se puede instalar de manera expuesta, como lo hemos mencionado, ¿no? El hecho de que el polietileno de alta densidad no lo degrade en los rayos ultravioleta permite que la línea que se va a implementar pueda trabajar de manera expuesta sin necesidad de ser enterrada en zanja, ¿sí? Para todo lo que son sistemas de polietileno de alta densidad, para líneas de conducción de agua potable, nosotros podemos suministrar tubos desde 20 milímetros hasta 1200 en producción nacional, ¿sí? En las diferentes SDRs o presiones nominales, desde presión nominal 6 hasta presión nominal 25. Tener en cuenta que si en algún momento se requieren proyectos con diámetros mayores a 1200, los podemos suministrar a través de complejas representaciones sin ningún problema. Tenemos el expertise para todo lo que es el suministro de grandes diámetros y todo el tema de cálculos hidráulicos
y todo lo que tenga que ver con la manipulación de este tipo de tubos. Para sistemas de agua potable, como lo había mencionado, fabricamos bajo la norma NTP ISO 4427. En esta norma podemos resaltar que se fabrican bajo tres colores, ¿sí? O tres denominaciones de color, que es el color negro, el azul y el negro con rayas azules. Tener en cuenta que esta norma indica que para todo lo que son sistemas de agua potable o de conducción de agua para consumo humano, el color característico debe ser azul o negro con rayas azules, ¿no? Es por eso que en la gran mayoría, en todas las obras de Lima, para todo lo que son líneas de agua potable se utiliza el color azul y solamente se utiliza el negro con franjas azules cuando se requiere que el tubo vaya expuesto para que tenga mejor resistencia. Y para todo lo que es color negro es básicamente para todo lo que son conducción de fluidos y agua, no necesariamente potable, pero es básicamente por un tema de diferenciación. Las características no cambian, no hay ninguna incidencia del color con respecto a la pureza del agua que se va a trasladar, así que por ese lado no hay inconvenientes. Sin embargo, el tema de color es básicamente un tema de identificación, ¿no? Que permite trabajar e identificar la línea de que estamos hablando. Para todo lo que son redes de alcantarillado, podemos suministrar tubos de producción nacional hasta 1200 milímetros, ¿correcto? Se pueden suministrar en SDR33 o SN2 o 2 kN por metro cuadrado, SDR26 o 4 kN por metro cuadrado, o SDR21 o SN8, ¿sí? Que significa 8 kN por metro cuadrado. Aquí la clasificación básicamente es por rigidez, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el tubo para soportar la carga, tanto viva como muerta, ¿sí? La norma de fabricación es la NTP ISO 8772, ¿sí? El color de fabricación, en este caso es color naranja, que es la especificación que pide las empresas de agua potable en CEDAPAL, o las empresas de agua potable a nivel nacional, que normalmente es el color característico con el cual se trabaja, ¿no? Para sistemas, para aplicaciones de uso minero, en este caso nosotros podemos suministrar tubos bajo la norma ACTM F714 y la ACTM D3035, ¿sí? Este básicamente con una especificación de resina P4710. Esta es la clasificación de la tabla de SDRs y diámetros nominales. Podemos fabricar o podemos suministrar tubos desde media pulgada hasta 42 pulgadas. Si ustedes observan, hay una diferencia en la tabla que va desde media hasta 3 pulgadas. Se pueden fabricar bajo la norma ACTM de 3035 y desde 3 pulgadas hasta 42 pulgadas se pueden fabricar bajo la norma F7, ACTM F714. Y hay una zona de intersección que es justamente el diámetro de 3 pulgadas, que este tipo de tubos se fabrican bajo las dos denominaciones normativas, ¿sí? Hasta hace algunos años, la CTM 3035 llegaba hasta 24 pulgadas. La última actualización ha quedado en hasta 3 pulgadas. Por eso que ahora los rangos para el tema de las normas ACTM han cambiado, ¿sí? Recordemos que para todo lo que es minería, todo lo que tiene que ver con la fabricación de tubos normalmente son normas CTM. Aunque últimamente algunas mineras ya están empezando a solicitar en normas ISO, básicamente, ¿no? Hay una variedad de conexiones para poder hacer el traslado de una tubería o un tubo norma CTM a un tubo ISO sin ningún problema. Si tienen alguna duda con respecto a eso, con toda confianza nos pueden contactar y nosotros poder darle las mejores opciones de solución justamente para hacer ese traslape de una norma hacia la otra. Cuando hablamos de tuberías de polietileno de alta densidad, vamos a hablar de dos sistemas de empalme o dos sistemas de unión. El primer sistema de unión básicamente es el de soldadura de polietileno de alta densidad por termofusión, ¿sí? Y en este caso existen algunos principios de soldadura para la termofusión. Primero que nada, ustedes están observando aquí la máquina para la termofusión. Ustedes están viendo el soporte para los tubos y van a observar, en este caso, por ejemplo, aquí la plancha refrendadora y la plancha calefactora. ¿Sí? Está la plancha refrendadora, como ustedes pueden observar. Primero que nada, lo que hay que colocar es colocar los tubos de manera alineada sobre la máquina. Con la plancha refrendadora, ¿sí? Lo que se hace es refrendar o cortar los tubos a escuadra o en ángulo de 90. Luego de eso, lo que se hace es verificar que cuando se unan los tubos no haya ninguna deformación sobre los labios o sobre el corte en 90 grados. Luego de eso hay una etapa de precalentamiento con la máquina, perdón, con la plancha calefactora y hay una etapa de calentamiento justamente para poder generar el labio de contacto de la termofusión. Y luego viene todo el proceso de soldadura con elementos de presión, básicamente un sistema hidráulico que tiene la máquina. Esos básicamente son los principios de soldadura de termofusión.
y a través de ellos podemos ejecutar cualquier tipo de servicio. Hoy por hoy nosotros estamos ejecutando dos obras, una en Cajamarca y otra aquí en Lima, ¿sí? Para que los que estén interesados y tengan algún interés de que nosotros podamos cotizar el servicio de termofusión y electrofusión, estamos a la orden para poder, de alguna manera, poder ser socios en sus obras y su brazo técnico en todo lo que tiene que ver el tema de polietileno de alta densidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí? De cómo se sueldan las conexiones, ¿sí? En obra. Esta es una imagen de un proceso de termofusión en obra también. Ahí podemos ver la plancha calefactora, sí, justamente en el proceso. Aquí podemos observar cómo se forma el labio de soldadura, sí, para el tema de conexiones. El otro sistema de instalación de tuberías de polietileno de alta densidad es la soldadura de HDP o la polietileno de alta densidad por electrofusión. Y en este caso vamos a mencionar algunos principios básicos, ¿no? Como el principal principio o procedimiento de soldadura por electrofusión es básicamente controlar las dimensiones de la conexión, ¿correcto? Luego de eso, acá por ejemplo lo que estamos haciendo es medir la longitud de la conexión de electrofusión. Luego de eso lo que se va a hacer es, anterior a eso, mejor dicho, cortar el tubo en escuadra 90, ¿sí? Marcar la longitud de la conexión. Por ejemplo, si esto mide 20 centímetros, acá se marca la mitad, 10 centímetros, ¿correcto? Luego de eso lo que se hace y marcar, luego de eso lo que se hace es decapar el tubo o rascarlo o pelarlo. En este caso tenemos un pelador mecánico, ¿sí? Luego de haber rascado la tubería para poder generar la superficie de contacto, lo que se utiliza es la limpieza de la zona de la superficie a través de alcohol isopropílico. Luego de eso, lo que se hace es indicar la profundidad. Nuevamente hacemos el marcado y se colocan los tubos en la conexión a través de un alineador. Luego de tener la conexión alineada con los tubos, lo que se busca es que con la máquina, con el lector de la máquina de electrofusión, leer el código de barras. En este código de barras están confinados todos los datos de electrofusión de la máquina, perdón, de la conexión, donde se indican los tiempos de calentamiento, los tiempos de enfriamiento, la potencia con la que debe trabajar la máquina y todos los datos que se requieren para generar una buena electrofusión. Recordemos que esta máquina tiene un corrector de temperatura, así que no importa el lugar donde estés, la máquina va a corregir la temperatura que existe en el medio ambiente para generar los tiempos tanto de calentamiento como de enfriamiento, ¿no? Listo, una vez que se inicia y se le da estar a la máquina, lo que puede haber colocado los bornes en cada punto. La máquina te indica en qué momento terminó el proceso de electrofusión y se levantan unos testigos que son justamente los que de alguna manera visualmente nos indican que el proceso ya culminó. Estos son los principios básicos del procedimiento de soldadura por electrofusión, ¿no? Eso básicamente para que ustedes puedan ver. Hay algunos temas que en esta capacitación me pidieron que tocara. Entre ellos, por ejemplo, están las abrazaderas de electrofusión para las tomas domiciliarias. En este caso, estamos hablando de las abrazaderas de electrofusión para las tomas en carga o para todo lo que es una conexión domiciliaria. Vamos a ver un pequeño video de cómo es esta abrazadera. Aquí van a observar cómo trabaja el tapping tip o la abrazadera de electrofusión para conexiones domiciliarias. Aquí van a ver de una manera más gráfica el sistema de instalación. Ustedes pueden ver que se coloca el tapping tip, ¿sí? Se marca la zona donde se va a generar la electrofusión. Se raspa la zona donde se va a generar la electrofusión, como ustedes están observando en el video. Luego de eso se hace la limpieza a través del alcohol isopropílico, como pueden ver, al igual que en la conexión. Se ajustan los pernos y bueno, se colocan los puntos sobre la conexión. Ustedes también ven que la máquina termina lo que hace es registrar el código de barras y se ingresan todos los datos a la máquina de manera automática. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se va a generar el corte en la tubería. Esto es una toma en carga por automación, es una abrasadera de electrofusión. Ahí lo que está haciendo
haciendo es perforar el tubo para poder generar que ingrese el fluido, ¿sí? Hacia la conexión domiciliaria en el interior. Entonces, con este video ustedes pueden observar de manera muy sencilla cómo es una toma domiciliaria. Me han preguntado mucho por esto. Hoy por hoy, muchas empresas de agua potable en el sur del país y en el norte del país están empezando a migrar a todo lo que es el polietileno de alta densidad, ¿sí? Entonces, una de las principales preguntas que nos hacen es justamente el tema de la aplicación de cómo son las abrazaderas para las conexiones domiciliarias. Como ustedes pueden observar, es una abrazadera de electrofusión, ¿sí? Es digamos que una toma en carga. No necesitas restringir el servicio para poder instalar una nueva conexión domiciliaria sin ningún problema, como lo pudieron ver en el video. Y otro tema importante de la cual hemos recibido muchas consultas, este último mes, es con respecto a los elementos de restricción axial, ¿sí? Estos son los elementos de restricción axial y, como su nombre lo dice, restringen las tensiones axiales que se generan en los tubos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo cómo se instala o cómo se debe colocar un elemento de restricción axial, ¿sí? Sobre el tubo. Este es el elemento de restricción axial y aquí ustedes pueden ver cómo iría dentro de la cámara de concreto. ¿Cuál es la función del elemento de restricción axial? Lo que ocurre es que el polietileno de alta densidad tiene un alto coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Por efectos de cambio de temperatura. Ahora, cuando hay cambios de temperatura, se generan tensiones axiales sobre el material, sobre el tubo, ¿no? Porque dilata y contrae. Este tipo de tensiones axiales generan fuerzas axiales sobre el tubo, que van a generar que éste se mueva de alguna manera y generando que no haya hermeticidad, ya que el polietileno es sumamente liso, no hay hermeticidad, no se adhiere al concreto. Y eso va a generar que de alguna manera hayan tensiones y fuerzas que puedan generar que no haya hermeticidad en el momento de entrar a una cámara de inspección, una cámara de concreto, ¿correcto? Una de las preguntas también que hemos venido recibiendo es cómo calcular el número de elementos de restricción axial, ¿no? Entonces, en esta PPT, lo que yo quiero mostrar es básicamente que el ejercicio es muy sencillo, es una manera muy práctica de poder desarrollar o poder determinar cuál es el número de elementos de restricción axial para un tubo de polietileno cuando se quiere ingresar a una cámara de concreto o una caja de inspección o un buzón, ¿no? Por ejemplo, si anclamos un tubo y no colocamos mecanismos para la dilatación longitudinal del tubo y se producen diferencias de temperatura, se van a producir tensiones axiales básicamente por temperatura del tipo o definidas por tensión axial igual al módulo de elasticidad del material, por el coeficiente de dilatación lineal, por la gradiente de temperatura o por las diferencias de temperatura, ¿correcto? Esta tensión axial va a generar también una fuerza de tracción axial por efectos de temperatura, que viene determinado básicamente por la fórmula fuerza es igual a tensión por área. Cuando hablamos del área, básicamente hablamos del área del espesor del tubo, ¿sí? Y esta área es muy sencilla de calcular, ¿correcto? Tendríamos que hacer la diferencia de esta área, que es el diámetro exterior, menos el área del diámetro interior, y nos estamos quedando con el área del espesor del tubo, ¿correcto? Así es como se calcula esta fuerza. Tensión por área, sería el área transversal del tubo, ¿sí? Y teniendo ya la fuerza que se va a generar por esta tensión axial, lo único que hay que hacer es dividir la fuerza que se genera por la tensión axial debido al cambio de gradiente de temperatura entre la fuerza que puede resistir el elemento de restricción, ¿sí? En este caso, nuestros elementos de restricción flex de la marca Plastitalia puede soportar una fuerza de 50 kilonewtons, ¿correcto? Entonces, esto es muy sencillo. Se calcula la tensión que se va a generar en el tubo nuevamente. Esta tensión va a generar una fuerza y esta fuerza la dividimos entre la fuerza que puede soportar el flex, ¿sí? O el elemento de restricción axial y se calcula de manera muy sencilla el número. Por ejemplo, aquí vamos a ver una imagen de una tablita donde cuáles son los parámetros con los que se debe calcular, ¿no? Materia prima, en este caso estamos utilizando un tubo fabricado bajo materia prima P100, ¿sí? Que esto es un dato básicamente del material. El módulo de elasticidad, en este caso es 800 megapascales, que es un dato del material. El coeficiente de dilatación térmica es 0.0017 milímetros por milímetro por grados centígrados, es un dato del material también. La gradiente térmica, en este caso estamos considerando una gradiente térmica de 12 grados centígrados, ¿correcto? Este es un dato del proyecto, ¿sí? Eso es un dato del proyecto.
La fuerza axial del elemento de restricción, en este caso, de la marca Plasitalia es 50.000 newton o 50 kilonewton, es un dato del fabricante del elemento de restricción axial. En este caso, el proyecto tiene un diámetro de 1000 milímetros con SDR33, por lo tanto, se genera un espesor de 30.4. Según la fórmula, SDR es igual al diámetro entre el espesor, o el espesor es igual al SDR entre el diámetro exterior, ¿correcto? Con estos datos ya podemos calcular la tensión, ¿no? Nuevamente, modo elasticidad, que en este caso es 800 megapascales, por K, que es el coeficiente de dilatación lineal, que es 0.0017, por la gradiente térmica, que es básicamente la versión de temperatura, que es 12 grados. Con estos datos nos sale que la tensión es 1.63 newton por milímetro cuadrado. El diámetro interior del tubo se calcula de la siguiente manera. Es diámetro exterior menos 2 veces el espesor. En este caso tenemos 1000 milímetros de exterior y 939.2 de interior. Con eso se calcula el área. En este caso nos está dando 92.601.08 milímetros cuadrados. Y la fuerza, habíamos mencionado que era la tensión, que es 1.63 por esta área, que es 92.601, dándonos una tensión de 151.124. Si dividimos 151.000 entre 50.000, nos da 3 puntos y algo. Entonces lo recomendable siempre va a ser redondear al número superior, por eso que el número de elementos de restricción, en este caso, para un tubo de 1000 milímetros SDR33, es 4 elementos de restricción. Esa es la manera más sencilla de calcular el número de restrictores axiales que requiere un tubo. ¿Sí? Esa es una pregunta que nos vienen haciendo hace algún tiempo, hace algunos meses atrás, y de alguna manera en esta capacitación queríamos un poco absorber esta duda. Si tienen alguna consulta con este tema del cálculo, nos pueden contactar a través de los mensajes en Facebook. Nosotros nos encargamos de contactarlos a ustedes y poderles explicar cómo funciona este cálculo y poderles suministrar una pequeña hoja de cálculo para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema, ¿no? Y esto sería todo por hoy. No sé si tienen ustedes alguna consulta. Acá voy a ver, perdón, antes de terminar, vamos a ver un pequeño video de los elementos, del elemento de restricción axial, para que vean cómo funciona esto o cómo se instala. Bueno, como ustedes pueden observar, el procedimiento de instalación es exactamente el mismo. Primero que nada se saca el elemento de restricción de la bolsa y lo que se hace es marcar sobre la zona de contacto donde se va a colocar el tubo. ¿Sí? Con eso lo que ustedes están logrando es ya demarcar la zona de contacto. Se genera el raspado del tubo en la zona de contacto donde se va a hacer el procedimiento de electrofusión, como pueden ver en el video. Luego de eso, como lo hemos mencionado, siempre hay que limpiar la zona de contacto a través de alcohol isopropílico en este caso, sin ningún problema, para que puedas generar adherencia, y de la misma manera con la conexión, para quitar cualquier tipo de grasa o polvo que se genere. Nuevamente volvemos a marcar la zona de contacto, donde se va a hacer el procedimiento de electrofusión. Como ustedes pueden ver, tenemos ahí unas fajas. Estas fajas lo que van a hacer es fijar el elemento y presionarlo sobre el tubo para que se pueda proceder al procedimiento de electrofusión del flex o del restrictor axial. Ustedes están viendo cómo se instala la faja. Esta faja lo que va a hacer es acercar o pegar de alguna manera, de manera mecánica, ¿sí? Para que el proceso de electrofusión sea más seguro, ¿no? Ya teniendo fijado, lo que se hace es colocar los bornes sobre cada punto de la conexión para el proceso de electrofusión. Luego prendemos la máquina, leemos el código de barras que está en la bolsa del producto, la máquina lee automáticamente todos los datos y se da inicio al proceso aplicando o apretando el botón Start, ¿no? Con esto se procede todo el procedimiento de electrofusión. Luego de eso, la máquina te indica en qué momento acaba y se retiran los bornes, ¿sí? Y así es como ya tenemos electrofusionados los elementos de restricción axial sobre el tubo, ¿no? Se quita la faja y, como pueden ver, ya prácticamente está electrofusionado. Hay que esperar el tiempo
de el tiempo de enfriamiento para poder proceder sin ningún problema. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su gentil presencia.